Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. El día de hoy tengo este tema muy importante para poder enseñarles, el arrepentimiento. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? ¿Qué implicancias tiene el arrepentimiento en nuestras vidas? ¿Cuándo ocurre el arrepentimiento? ¿Y cómo ocurre el arrepentimiento en nosotros? ¿Y cómo debemos aplicar el arrepentimiento en nuestras vidas? Eso vamos a aprender hoy día. Así que yo les pido que pongan atención, estén con su lápiz y cuaderno y puedan entender, comprender que Dios, como yo oraba yo, que me ayude a entender a mí, poder tener palabras comprensibles y que los demás oyentes puedan comprender esta palabra y aplicarla a sus vidas. Eh, Así que quiero comenzar con este temita muy importante para nuestras vidas, el arrepentimiento. ¿Qué es lo que entendemos por arrepentimiento? Yo creo que de alguna u otra forma todos hemos aplicado el arrepentimiento en nuestras vidas como cristianos, pero la palabra arrepentimiento es algo que se da en gente cristiana, como también se da en el día a día. Me arrepiento de haber tomado esta decisión, dice la gente, o la gente dice, me arrepiento de haberme ido por este camino, me arrepiento de haber comprado esto. El arrepentimiento se puede decir de que la gente, entre comillas, lo comprende, ¿ya? Lo puede comprender, lo puede aplicar en sus vidas. Y claro, porque el arrepentimiento significa dejar de hacer algo por, eh, por alguna razón, ¿no es cierto? Cambiamos de decisión, un cambio de decisión. Así hablándolo superficialmente. Pero hoy día vamos a aprender qué es lo que es el arrepentimiento bajo los parámetros bíblicos, ¿ya? El arrepentimiento bajo la voluntad de Dios. Y ese arrepentimiento en el mundo, ¿no es cierto?, bíblico, bajo los parámetros de un cristiano, es muy distinto al arrepentimiento cotidiano que nosotros vivimos día a día. ¿Ya? Uno se puede arrepentir de haber tomado una decisión, de haber comprado algo, de eh, haber hecho alguna cosa, ¿no es cierto? Luego uno se arrepiente, o a veces nos arrepentimos por no haber optado por una buena decisión. Pero esos son arrepentimientos cotidianos, son arrepentimientos superficiales. ¿Ya? Hoy día vamos a ver el arrepentimiento que Dios aplica en nuestras vidas, el arrepentimiento de un hijo de Dios que es muy distinto al arrepentimiento cotidiano. Primero que todo, como introducción, la semana pasada y la semana antes pasada nosotros estuvimos hablando del nuevo nacimiento y la regeneración, ¿ya? Y hoy día corresponde el arrepentimiento porque el arrepentimiento es un proceso que ocurre inmediatamente después de la regeneración. La regeneración, ¿no es cierto? Dijimos que era un nuevo nacimiento. Eso es la regeneración espiritual, un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento ocurre en nuestras vidas porque antes del nuevo nacimiento, espiritualmente nosotros estábamos muertos espiritualmente, muertos en delito y en pecado. Estábamos vivos físicamente, sí, ¿no es cierto? Estamos vivos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo humano, como seres humanos, como criaturas de Dios, estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos, ¿ya? Por lo tanto, nunca íbamos a poder tener nociones de qué es lo que es Dios para nuestras vidas, ¿ya? Ni de hacer la voluntad de Dios, ni vivir bajo la gracia de Dios. Solamente lo podríamos comprender, pero intelectualmente. La gente puede comprender intelectualmente que lo que es Dios, que lo que es, que lo que es Dios, que lo que es, ¿cuánto se llama? Que lo que es el cristianismo, que lo que es una iglesia, que lo que es una Biblia, que dice la Biblia, ¿no es cierto? Pero solamente comprensión intelectual. Desde que nosotros nacemos de nuevo, ahí es donde nosotros conocemos a Dios, pero no lo conocemos de manera intelectual, lo conocemos como nuestro Padre. Lo conocemos espiritualmente, lo comprendemos, ¿ya? Como dice Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, ¿ya? Ese proceso ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo, comprendemos a Dios como nuestro Padre,
como nuestro creador, como nuestro salvador. Antes de eso, cuando estábamos muertos espiritualmente, comprendíamos a Dios solamente de manera intelectual. Te podrían hablar bonito, ¿no es cierto?, de quién es Jesucristo y lo que hizo por ti, pero no te hacía ni cosquilla ese mensaje, porque no era el momento para tu nuevo nacimiento. Ese momento solamente lo otorga Dios y lo hace a través de los medios que Él pone. Una predicación, ¿no es cierto? Un momento difícil en tu vida, se dieron las condiciones que estaban mal y alguien te vino a hablar y tú de repente empezaste como a comprender cosas que nunca habíamos comprendido antes y empezaste a despertar, ¿no es cierto? Como un bebé que nace. Ahí en nosotros empezamos a despertar y algo empieza a nacer en nosotros. Claro, era nuestro nacimiento espiritual, ¿no es cierto? Éramos, éramos, ¿no es cierto?, una nueva criatura y comenzaban a ser un nuevo, ¿no es cierto?, un nuevo hombre, una nueva mujer, ¿no es cierto?, que es el nuevo nacimiento espiritual. Estábamos naciendo espiritualmente. Entonces, el arrepentimiento solamente lo podemos tener, podemos arrepentirnos como tal, como el arrepentimiento del cual ocurre en el Hijo de Dios solamente cuando nosotros nacemos de nuevo. Antes de eso es imposible, ¿ya? ¿Cuál es el proceso en que Dios llega a nuestra vida como escogido, ¿no es cierto? Dios llega a nuestra vida en su momento, nos da vida, ¿ya? Nos da vida, nacemos de nuevo porque somos regenerados, ¿ya? Nos da vida, nacemos de nuevo porque somos regenerados y posteriormente viene el arrepentimiento en nuestra vida. Pero no es que Dios, y esto quiero que se entienda bien, no es que Dios fuerza el arrepentimiento en nuestras vidas, sino que el arrepentimiento que ocurre en nosotros es voluntario, es a través del libre albedrío. ¿Y cómo dirán ustedes? Lo que pasa es que ahora, como hemos nacido espiritualmente, como hijo de Dios renacido, empezamos a comprender que nuestra vida estaba llena de pecado, llena de delitos y que estábamos muertos. Y como ahora se abren nuestros ojos espirituales, conocemos a Dios como tal, que comprendemos que nuestra vida estaba en pecado y de ahí viene el arrepentimiento. Es como una comprensión que nace en nuestras vidas, pero voluntariamente en nosotros algo se activa del cual voluntariamente nosotros elegimos dejar el pecado por la santidad en nuestras vidas. Yo espero que se entienda, pero el arrepentimiento, insisto, ocurre a través del libre albedrío, la libre decisión. Tú decides voluntariamente arrepentirte, pero no es que Dios te haya forzado, sino es que como eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios, comprendes ahora que estabas en pecado y que quieres optar por arrepentirte para vivir en santidad. ¿Se entiende? Yo espero que se haya comprendido esto, pero el arrepentimiento, insisto, vuelvo a insistir nuevamente, ocurre solamente a través del libre albedrío. No estamos forzados a arrepentirnos, eh, no es que alguien nos ponga una pistola en la cabeza, ¿ya? No es que alguien nos esté obligando, ¿ya? Sino que nosotros queremos esa santidad, queremos dejar el pecado, ¿ya? El arrepentimiento también es un proceso y lo vamos a ir comprendiendo, ¿ya? Es un proceso que no termina, ¿no es cierto?, hasta la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Ahí es donde termina este proceso, pero durante nuestra vida como hijo de Dios es un proceso que se va a ir dando día tras día, ¿ya? Pero es un proceso que debe ser siempre voluntario a través de nuestro libre albedrío. Y ahí vamos a explicar cómo ocurre eso. Ya. ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, el silencio otorga, comprendo. Espero que me esté escuchando bien, la señal esté buena también.
Habían varios con problemas de señal. Ya. ¿Qué significa arrepentimiento? Ah, Conrado, pero a ti todavía se te está entendiendo todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, perfecto. Conrado, tú dices que Sí, primero depende del libre albedrío, entonces. claro. Que lo que pasa es que primero nosotros nacemos de nuevo, Sí, somos regenerados y como consecuencia de eso nosotros voluntariamente queremos arrepentirnos porque comprendemos que estamos en pecado y que le estamos fallando a Dios, ¿ya? Le estamos fallando a Dios. Ese es como el proceso, no es que nosotros decidimos arrepentirnos y luego nacemos de nuevo, es al revés. Nacemos de nuevo porque Dios nos pone vida y como consecuencia nosotros, como ahora nuestros ojitos espirituales se abrieron y nuestro entendimiento se abre, ¿no es cierto? Nosotros queremos arrepentirnos porque descubrimos que estábamos en pecado. Es como que de repente despertamos en una mañana y nos vemos y estamos todos sucios, ¿ya? No te diste ni cuenta de que te quedaste dormido en el barro, ¿no es cierto? En el lodo, que cuando te despiertas te ves todo sucio, embarrado y quieres limpiarte. Así ocurre el arrepentimiento en nuestra vida. Despertamos espiritualmente y comprendemos que estamos en pecado, ¿ya? Comprendemos que estamos en pecado. ¿Se entiende ahí, Alba? sí, Perfecto. Ya. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Perdón, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, yo creo que varios saben acá, el arrepentimiento es una palabra. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de arrepentimiento, en la traducción original, ¿no es cierto? En la palabra original que aparece, que está en griego, es la palabra metanoia, y metanoia, así tal cual como se escribe. Metanoia, esa es la palabra en griego. Metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Si traducimos de manera íntegra la palabra, en griego significa cambio de pensar, cambio de plan de vida, cambio de pensamiento. ¿Ya? Cambio de pensar, cambio de plan de vida o cambio de pensamiento. En el fondo y en la esencia de la palabra implica cambio, significa cambio. ¿Ya? Puede ser cambio de dirección también, cambio de dirección, pero principalmente es cambio de pensar, cambio de plan de vida, cambio de pensamiento, cambio de dirección. Todas esas son válidas, ¿ya? Tienen un mismo sentido. En el fondo, en la esencia de la palabra es cambio. Eso significa cambio, ¿ya? Es como que vamos en dirección eh, hacia el sur y metanoia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo aplico? Es que voy hacia el sur y luego cambio de dirección y me dirijo ahora al norte. O sea, por eso cambio de dirección, porque íbamos hacia un lado, pero después decidimos cambiar de manera absoluta, ¿ya? De manera absoluta. Ya no es relativa, es absoluta. Ya. Dijimos entonces, primero somos regenerados y luego nos arrepentimos. Nosotros voluntariamente nos arrepentimos, ¿ya? O sea, sin nuevo nacimiento no hay arrepentimiento, ¿ya? Lo demás, la gente que siente cargo de conciencia, ¿no es cierto? La gente común, la gente no cristiana, más que nada sí puede ser un arrepentimiento, pero en el fondo es un remordimiento, ¿no? Un remordimiento, ¿ya? Porque yo creo que todo el mundo toma la decisión en algún momento de cambiar de pensamiento, ¿no es cierto? Cambiar de proyecto de vida, pero en el cristiano es algo
muy trascendental, porque a diferencia de la gente común, nosotros nos arrepentimos porque algo ocurrió en nosotros, pero en el mundo espiritual, ¿ya? La gente común, ¿no es cierto? Hay gente que, por ejemplo, sale del alcohol, sale de la droga, ¿no es cierto? Sí, puede ser, pero no tienen un cambio espiritual, ¿ya? Hay gente que comienza a hacer obras de caridad, ¿no es cierto? Pero no significa que, que haya habido un cambio espiritual. En cambio, el cristiano es mucho más profundo porque espiritualmente, de estar muerto, luego vive, ¿no es cierto? Nace, vive, ¿no es cierto? Hay una regeneración espiritual y eso lo fuerza, o no lo fuerza, perdón, estoy usando la palabra yuca, lo voluntariamente decide a cambiar su vida, a arrepentirse, ¿ya? ¿Por qué? No porque, no porque socialmente está bien hacer el bien, valga la redundancia, sino que comprende que lo que hacía antes es pecado, desagrada a Dios, ¿ya? Y es consecuencia también de, de que es salvo, ¿ya? Esa es la diferencia con la gente del mundo y espero que se entienda porque a veces la gente tiende a dudar, a confundirse, o la gente dice, oye, pero cuando uno le predica a la gente, mucha gente dice, oye, pero si yo también hago el bien, yo también no hago nada malo, ¿no es cierto? Y a veces como que uno, sí, igual puede ser, no necesita a Cristo, pero no es así, si necesita a Cristo, porque una cosa es que haga cosas buenas, pero si no tiene un nuevo nacimiento, una regeneración, solamente va a ser una persona piadosa, ¿no es cierto? Mas no un hijo de Dios, ¿ya? Porque comprende, sí, la bondad la puede comprender, pero no hay un cambio, una regeneración espiritual. Ya, entonces dijimos que el arrepentimiento es un cambio de pensar, un cambio de plan de vida, ¿ya? Ocurre solamente luego de nacer de nuevo, ¿ya? Ya. Como otro punto, el arrepentimiento que Dios nos enseña, ¿no es cierto? Conlleva en reconocer nuestro pecado, ¿ya? Pensemos nuevamente el ejemplo que estaba dando. Despertaste un día y está lleno de suciedad, de lodo, de barro, de feca, ¿no es cierto? Te das cuenta que estás, pero sucio, muy sucio, ¿ya? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos damos cuenta? Reconocemos que estamos sucios y necesitamos limpiarnos. Eso mismo nos pasa con el arrepentimiento, que cuando nosotros nacemos de nuevo, nos damos cuenta que estamos en pecado y le estamos fallando a Dios y le pedimos perdón a Dios. Por lo tanto, eh, nos, el arrepentimiento del Hijo de Dios, del escogido, lo lleva a querer dejar nuestro pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí para que anoten, el que se arrepiente reconoce su pecado y le pide perdón a Dios para dejar y abandonar su pecado. ¿Ya? El que de verdad se arrepiente, el arrepentimiento genuino, hace que el cristiano reconozca su pecado, pide perdón a Dios, eh, porque entiende que le está fallando a Dios. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para que lo vayamos entendiendo, siempre el pecado, perdón, el arrepentimiento siempre te va a llevar a reconocer el pecado para que entiendas, ¿no es cierto? Reconoces tu pecado, te arrepientes para que dejes tu pecado de lado, ¿ya? Y como dije antes, la diferencia de
arrepentimiento con el remordimiento es que el remordimiento solamente te lleva a querer tranquilizar la conciencia, ¿ya? El remordimiento, a diferencia del arrepentimiento, es que el remordimiento, tú te sientes mal por lo que hiciste y buscas hacer algo para poder eh, exculparte y tranquilizar tu conciencia, pero no significa que vayas a dejar para siempre ese pecado, ¿ya? Y esto es muy común, ¿no es cierto? Siempre se enseña y siempre se habla, porque es cierto que el católico no vive en arrepentimiento, porque ¿qué es lo que se le enseña? Que si comete un pecado, usted simplemente haga, rece 10 Padre Nuestro, 15 Ave María, eche esa agua bendita, ¿no es cierto? Y listo. Pero esos son ritos religiosos, ¿ya? Ellos le dicen penitencias también, ¿ya? Penitencia, o sea, una forma de poder pagar la culpa, ¿ya? Pero eso no significa que la persona ahora tenga conciencia de que eso es pecado y se vaya a arrepentir, ¿ya? Porque piensa, ¿qué es lo que forma en la cultura del católico? Es que si comete algo malo, paga penitencia, y si lo vuelve a cometer, paga penitencia, ¿no es cierto? Pero no significa un cambio de conducta radical, ¿ya? Y esa es la diferencia del remordimiento, porque la gente también, a veces sin ser católica, tiene, tiene la conciencia, tiene la idea de que si hiciste algo malo, te sientes mal y buscas compensar algo con cualquier otra acción para poder exculparte y tapar lo malo que hiciste, pero no significa que, que vaya a dejar ese pecado para siempre. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, nuestro arrepentimiento debe ser genuino, ¿ya? Nuestro arrepentimiento debe ser genuino. El verdadero arrepentimiento, para que lo anoten ahí también, el verdadero arrepentimiento eh, te motiva a dejar tu pecado para siempre, ¿ya? El verdadero arrepentimiento es una motivación para dejar el pecado para siempre. El verdadero arrepentimiento te motiva también a querer luchar contra tu pecado, ¿ya? Porque en la vida del cristiano constantemente vamos a luchar contra nuestro pecado, con nuestras debilidades. Pero una vida de arrepentimiento es aquella del cual se compromete a luchar contra ese pecado hasta dominarlo, ¿ya? El verdadero arrepentimiento siempre va a preferir la santidad de Dios por sobre el pecado. Va- el- un verdadero arrepentido va a querer que su vida predomine la santidad ante el pecado, ¿ya? Es un verdadero arrepentimiento. Yo, ahora que entiendo que estoy en pecado, quiero cambiar mi conducta. ¿Qué hago entonces? Me arrepiento, cambio mi conducta y ahora hago lo contrario a lo que hacía antes. O sea, voy en dirección contraria a donde estaba yendo. Si antes iba camino hacia la perdición, ahora voy camino hacia la vida, hacia la edificación, ¿ya? Si antes cometía el mal, ahora quiero hacer el bien. Por ejemplo, la persona que cometía adulterio se arrepiente y ahora va a querer ser fiel. La persona que era mentirosa se arrepiente y va a querer decir siempre la verdad, ser verdadero. La persona que era orgullosa se arrepiente y va a buscar la humildad, ¿ya? La persona que robaba se arrepiente, ahora va a querer ser honesto, no va a querer robar. La persona que era malintencionada ahora es bien intencionada. La persona que era egoísta entiende que eso es pecado y va a querer ser generosa. Y así sucesivamente. Solamente se logra
una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, ¿ya? Porque el nuevo nacimiento, como les dije, te abre los ojos y quieres arrepentirte del pecado, porque entiendes que estás sucio, entiendes que estás mal delante de los ojos de Dios, ¿ya? Ese es el verdadero arrepentimiento, y aquel que te lleva y te invita a cambiar de conducta, a cambiar de hábito, a cambiar de plan, a cambiar de pensar, de dirección, para ahora hacer el bien. Ese es el verdadero arrepentimiento. Solamente nos queda cambiar de conducta y no hacer cualquier rito religioso del cual por fuera me muestro como alguien santo, pero por dentro sigo en mi pecado. El verdadero arrepentimiento es espiritual, no es ni físico ni carnal. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, el que peca, si estás en pecado ahora, si estás cometiendo pecado, tú es- estás consciente de que eso es pecado, tú puedes dejar tu pecado, porque cuentas con la gracia de Dios, cuentas con el poder de Dios, cuentas con su amor, cuentas con su bondad para dejar el pecado. Él te da las fuerzas para dejar el pecado. Un muerto, un no nacido, un no escogido no puede hacer eso, no lo entiende, aunque lo puede entender intelectualmente, pero no lo puede aplicar a su vida, porque en el fondo no entiende qué es lo que es Dios, qué es lo que es la santidad, si esto es malo o eso es bueno. No entiende ni siquiera discierne lo malo de lo bueno. En cambio, el Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, entiende la gravedad de su pecado y cuenta con la gracia de Dios para poder vivir en santidad. Por lo tanto, si estamos en pecado, si hemos cometido pecado, podemos arrepentirnos y tienes que arrepentirte, porque el Hijo de Dios ama la santidad, quiere hacer el bien, ama a Dios con todas sus fuerzas. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Esa es la invitación que Dios hace a nuestras vidas, ¿ya? Esa es la invitación que hace a nuestras vidas, a poder vivir en santidad. No es que Dios te fuerce, Dios no te está forzando a arrepentirte. Tú voluntariamente tienes que arrepentirte, tienes que vivir en santidad, ¿ya? Porque el que lo hace a la fuerza, lo hace de la boca hacia afuera, nunca va a dejar su pecado, porque no comprende realmente la gravedad de su pecado, ¿ya? Tarde o temprano va a volver a su pecado, ¿ya? ¿Se entiende hasta el momento? Yo espero que sí. Sí, Conrado. Perfecto. Ya, vamos al otro punto, y esto es muy importante. ¿Cómo Dios trabaja en nosotros para que podamos arrepentirnos? Es una pregunta. ¿Cómo Dios trabaja en nosotros para que podamos arrepentirnos? De aquí vamos a recurrir a la Biblia, ¿ya? Hay varias formas en que Dios nos lleva hacia el arrepentimiento, nos invita hacia el arrepentimiento. Dios trabaja de distintas formas con nosotros. Dios trabaja de distintas formas con cada uno de sus hijos, porque cada hijo de Dios tiene una historia. Por lo tanto, cada hijo de Dios va a entender, ¿no es cierto?, de distintas formas en que la palabra revela cómo trabaja con sus hijos. Al fin y al cabo, de alguna otra forma, Dios eh, constantemente trabaja en nosotros para entender y comprender y llevarnos hacia el arrepentimiento. No a la fuerza, no por, no mediante, no forzado, ¿no es cierto? No de manera religiosa, sino a través de su amor y para que nosotros por amor nos arrepintamos, ¿ya? Y esto es súper importante, ¿ya? ¿Cómo Dios nos lleva hacia el arrepentimiento? Primero que todo, como número uno, punto número uno, a través de la palabra de Dios. Primero que todo, lo más importante, la palabra de Dios. Y aquí lo voy a invitar a la palabra, ¿ya? Vamos a leer Mateo 3:2.
Mateo 3:2. Mateo 3:2. Busquen en su Biblia. Aquí vemos a Juan el Bautista, ¿ya? ¿Cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista? Dice Mateo 3:2, y diciendo, arrepentidos. Wow, súper claro. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice después? Bueno, voy a leerlo. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. ¿Ya? Aquí en la presentación de Juan el Bautista, y cuando él predica que viene en camino ahora el Mesías ya está con nosotros y viene para presentarse, lo primero que dijo, arrepentidos, arrepiéntanse, ¿ya? Por lo tanto, cómo Dios trabaja en nosotros el arrepentimiento, cómo nos invita eh, a arrepentirnos a través del mensaje, de la palabra, que es lo primero que hizo Juan, anunciar el arrepentimiento, ¿ya? Vamos ahora, para que anoten, también Mateo 9:13. Mateo 9:13. Hagamos un tour por la Biblia, hagamos un recorrido, conozcamos, amemos la Biblia, su palabra. Mateo 9:13. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Ya? Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Wow, sino pecadores al arrepentimiento. El mensaje de Jesús, chiquillo, siempre se centró en el arrepentimiento de nuestros pecados. Siempre, siempre. Lo primero que anunció, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, también lo predicó muchas veces. Arrepiéntanse de su pecado, ¿ya? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el primer paso que nosotros damos, o uno de los primeros pasos, ¿no es cierto?, que damos cuando nosotros despertamos, es que debemos dejar el pecado, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué dejar el pecado? Porque la característica más importante de Yahweh, de Dios, de nuestro Dios, Yahweh, es la santidad. Por eso dice la palabra que Él es santo, santo, santo. Tres veces santo. Tres veces santo. ¿Ya? Y lo primero, eh, cómo reconocer a un hijo de Dios, cómo saber si somos un hijo de Dios, o de qué debemos preocuparnos primero nosotros como hijos de Dios, de nuestra santidad. Dejar nuestro pecado, arrepentirnos. ¿Ve? Arrepentirnos de nuestro pecado, eso es lo primero. Si Cristo lo primero que dijo fue arrepentido, es porque debe ser importante, ¿no? Es porque debe ser esencial. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta el arrepentimiento y tener una vida de arrepentimiento. Ya vamos a ir para allá. Vamos a Hechos 20:21. Hechos 20:21. Anótenlo. Hechos 20:21. Dice, esto es un discurso de Pablo, ¿ah? Este es un discurso de Pablo. Dice, 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué predicaba Pablo? Y esto es para los que piensan que como somos escogidos ya no debemos predicar. Sin embargo, Pablo lo que más hizo fue predicar y más encima predicaba algo tan esencial, el arrepentimiento. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Eh, Arrepiéntanse, arrepentidos. Por eso dice aquí, eh, testificando a judíos y gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios. Y también dice de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que ya vamos a hablar de eso después, la otra semana, de la fe. ¿Ya? Pero lo primero, muchachos, arrepentimiento, arrepentirse, dejar nuestro pecado, dejar el lodo, dejar el barro, la suciedad, ¿no es cierto? La oscuridad, el tormento, eso es el pecado. Eh, Pecado significa errar en el blanco, para que lo noten, errar en el blanco, desviarse, salir de los propósitos, salir de la voluntad de Dios. El pecar es apartarme de la luz e irme a la oscuridad, ¿ya? Por eso vino un juicio de forma inmediata a Adán y Eva cuando pecaron, ¿ya? Porque el pecado te lleva a eso, a la oscuridad, te lleva a la suciedad, al tormento. En cambio, la santidad, la presencia de Dios, la voluntad de Dios, va a estar con su favor, va a estar en la luz, va a estar en, en su bondad, ¿ya? Una cosa es que seamos escogidos, sí, pero día tras día, en cada momento, en cada minuto, nosotros estamos decidiendo voluntariamente si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. En nuestro día a día nosotros eh, estamos siendo desafiados, probados, ¿ya? Para ver si escogemos la luz o las tinieblas, el pecado o la santidad, la mentira o la verdad, el orgullo o la humildad, ¿ya? Ser honesto, sincero o robar o mentir o manipular, la lujuria o la santidad, o la pureza sexual, ¿no es cierto? Día a día somos tentados en miles de ámbitos, ¿ya? Entonces, día a día, ¿no es cierto? Voluntariamente decidimos. Y si hemos pecado, tenemos la capacidad de arrepentirnos. Como hijo de Dios, tenemos la capacidad. Aquí no hay excusa. No hay excusa para decir, no puedo dejar mi pecado, no puedo dejar esto. No, mentira. Nosotros podemos, ¿ya? Porque esa es la invitación que primero te hace Jesucristo. Antes de decirte, eh, trabaja tus dones, predica el evangelio, lo primero que te dice, arrepiéntete. Primero que todo, ¿ya? Vamos a la palabra. Vamos a la palabra otra vez. Segunda Corintios, esta es muy buena. Segunda Corintios 7:9. Segunda Corintios 7:9. Es muy importante esta palabra, muy bonita. Ah, qué mejor si alguien la lee, mejor para no leer yo solamente. Un Yo, voluntario, algún voluntario que quiera leer. Alba, muchas yo, gracias. sí. Léalo. Dice así. Nombre de Jesús. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Lee el versículo 10. Porque la tristeza que es de según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Amén. Muchas gracias, Alba. Esto es súper importante porque estamos hablando de que Dios genera en nosotros el camino para el arrepentimiento y lo genera a través de distintas formas. Estamos hablando de que primero, la primera invitación a través de su palabra. Y aquí estamos entrando a otro ámbito, cuando eres reprendido por tu pecado,
¿Está bien que te llame la atención por tu pecado? Claro que sí, pues. Pablo le llamaba la atención a los corintios. Si alguien a través de la palabra te reprende, te llama la atención, te zandea, porque estás en pecado, está bien, porque eh, te está ayudando para que hagas la voluntad de Dios. Y eso es lo mejor que puede pasar. La disciplina, la corrección es necesaria y sí o sí en algún momento tiene que ocurrir en nosotros. ¿Ya? Y Pablo aquí, ¿qué es lo que hizo? Retó a los de Corintios, los retó, pero no para hacerlos sentirlos mal, ¿ya? Sino para que puedan arrepentirse de su pecado. Y sí o sí el Hijo de Dios va a ser reprendido, va a ser llamado la atención, le van a tirar la oreja para que se arrepienta, ¿ya? Pero esa confrontación, ese contristamiento es para vida, es para edificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta confrontación, esta contristación te lleva al arrepentimiento, porque de alguna otra forma, intelectualmente muchas veces no comprendemos, aún por nuestra inmadurez, ¿no es cierto?, la santidad de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser reprendidos de alguna otra forma para que esa reprensión produzca arrepentimiento en nosotros. Como dice acá, porque la tristeza, esa tristeza que nos pasa, ¿no es cierto?, no se nos produce por nuestra reprensión, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, ¿ya? Y dice después de, de que no hay que arrepentirse, no, pues no hay que arrepentirse de la salvación, pero la tristeza que produce el mundo produce muerte, ¿ya? En el mundo, ¿no es cierto?, te pueden llamar la atención, ¿ya? Te pueden, te pueden reprender, pero nunca, nunca para llevarte hacia el ámbito para con Dios, ¿ya? Te pueden confrontar por tu desempeño, te pueden confrontar por no ser aquí, por no ser allá, por no cumplir los parámetros de esta sociedad, ¿no es cierto? Te pueden llamar la atención o te pueden reprender o te pueden confrontar por no seguir la corriente de este mundo. Pasa muchas veces, a quien no le ha pasado, pero esa confrontación te lleva a la muerte. Pero la confrontación que Dios pone en nuestra vida nos lleva al arrepentimiento. Tenemos que ser reprendidos, nos tienen que llamar la atención, nos tienen que corregir en algún momento. Como el padre corrige a su hijo que se porta mal, así también Dios corrige nuestra vida. Y este es otro medio por el cual Dios utiliza para llevarnos al arrepentimiento. Amén. Ya, como dije, entonces, primero, cómo Dios trabaja en nosotros para que podamos arrepentirnos. Ya dije el primer punto a través de la palabra de Dios, leímos estos textos. Otra manera, otra forma en que Dios nos lleva al arrepentimiento es por su bondad. ¿Ya? Para que anoten ahí, punto 2, cómo Dios nos lleva al arrepentimiento por su bondad, a través de su bondad. ¿Y cómo eso? Leamos Romanos 2:4. Alguien que lea Romanos 2:4, Alba ya leyó, invito a que lea otra persona. Romanos 2:4. Nuevo Testamento, después del libro de Hechos. Ya yo lo estoy buscando. Perfecto. Es que se me fue la vez y me desconecté. Se desconectó Sí, la Romanos, mucha cuestión. gente. ¿cuánto? 2:4. Ya Yosimar, léelo. Ya, Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, longanimidad, o sí, y Sí, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. bien, ¿Te escuchó? perfecto. Sí, fuerte y claro. Gracias. Oga. Bien.
como dice aquí, la riqueza es su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad ya es como su bondad, lo bueno de él, ya su amor en general, el amor de Yahweh, ¿no es cierto?, te lleva hacia el arrepentimiento. ¿Quién, yo creo que quién no le ha pasado, ¿no es cierto?, todo hijo de Dios, que cuando entiende también el amor de Yahweh, tú no le quieres fallar. Este es como el amor de pareja, el amor de un matrimonio. Amas que quieres serle fiel a ese amor, ¿no es cierto? Es lógico. El que ama quiere ser fiel. Así el amor para con Dios, ¿no es cierto? Dios nos ama y te es fiel. Porque si hay alguien que no falla, es Yahweh, ¿no es cierto? No hay, no hay ser más fiel que Yahweh. No hay Dios tan fiel como nuestro Dios. Su fidelidad es infinita y eterna. Eh, Cuando nosotros entendemos eso, nosotros voluntariamente, como también amamos a Yahweh, nos lleva, ¿no es cierto?, a querer serle fiel a Él. Y el pecado, mientras esté presente el pecado en nuestra vida, siempre eso va a ser un distanciamiento, un muro que impide amarle como corresponde a Él, ¿ya? Y eso nos lleva también al arrepentimiento, cuando entendemos su amor, su fidelidad con nosotros. Otro punto, cómo Dios conduce, cómo Dios trabaja con nosotros el arrepentimiento, algo como ya estábamos hablando adelante, a través de su disciplina, ¿ya? Así como Pablo reprendió a los corintios, ¿no es cierto?, para que se arrepintieran. Hay más evidencia de esto, de que Dios nos fuerza, Dios no, o sea, no nos fuerza, pero Dios nos reprende, nos confronta. Vamos a leer Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Ya, lo estoy Oh, este buscando. texto es muy poderoso. Ya, Yo lo este tengo. texto es muy poderoso. Ya, la Ya la Eve que no ha leído, Dice, sí. yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Amén. Amén. Qué lindo. Sí. Porque te Y ama, pues. esto, claro, claro, lo deja súper claro, ¿eh? Esto lo deja súper claro. Cómo Dios también te encamina hacia el arrepentimiento a través de la reprensión. Te tienen que llamar la atención para que te arrepientas. Eso es otro medio. Ya Él te invita, ¿no es cierto? Él con su bondad, ¿no es cierto? Con su fidelidad también te llevas al arrepentimiento y también te tiene que disciplinar para que te arrepientes. ¿Ya? La palabra habla de su fidelidad, te invita, ¿no es cierto?, a través de su amor, ¿no es cierto? La palabra también reprende y confronta. ¿Eh? Reprende y confronta. Eh, Tengo otro texto acá. Quiero asegurarme que es el correcto. Segunda de Corintios. Ah, no, perdón. La habíamos leído. Segunda de Corintios 7:9. Ya. ¿No es cierto? Ya distintos caminos que sí o sí lo hemos vivido o los vamos a vivir, ¿no es cierto? Distintos caminos por los cuales Dios nos lleva hacia el arrepentimiento, nos encamina, y esa es la diferencia, ¿no es cierto? Alguien que no es hijo de Dios, intelectualmente podrá comprender de que hizo algo malo, lo tiene que dejar de hacer y tiene un cambio de conducta, pero el hijo de Dios no está solo, cuenta con la gracia de Yahweh para llevarte y guiarte siempre al arrepentimiento para que tengas una vida en santidad. ¿Ya? Tenemos ese comodín, tenemos ese plus, ya que un no hijo de Dios, un no escogido, una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene. ¿Ya? La gente del mundo esto no lo tiene, no lo comprende, no lo entiende, cree en su propio intelecto que tiene una vida buena, ¿no es cierto? Una vida de piedad, pero si no cumple los parámetros que Yahweh establece,
No, 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 no es lo mismo, no puede compararse con un hijo de Dios, no puede, ¿ya? Y vamos con el último punto, que es el otro medio también que Dios te lleva hacia el arrepentimiento, que es a través de la comprensión de la santidad de Dios, a través de la comprensión de la santidad de Dios. Y vamos a leer este texto igual muy, muy bueno. Hechos 26, 20. Alguien que lea Hechos 26, 20. Hechos 26, 20. Voy. Hechos 26:20. Ya lo ubiqué. Ok. Hechos 26. Ay, no veo el número. Espérame que estoy medio ciego. Ya. Amén. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Amén. Eh, ¿Qué significa obras dignas de arrepentimiento? Entender la santidad y eh, vivir en santidad y a través de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Una evidencia una evidencia de que una persona se ha arrepentido es que hace el bien y quiere florecer y florece en él el amor, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el perdón hacia el prójimo, ¿no es cierto? El perdonar a su enemigo, el servir, la pureza, ¿no es cierto? Todas esas cosas son obras de arrepentimiento, ¿ya? Porque el que pecaba, no peque más, ¿ya? Ese texto también lo vamos a leer. Ese texto también lo vamos a leer. Vamos a buscar ese texto. Vamos a dar un ejemplo. Ya. Vamos a leer ahora. Vamos a leer ahora Primera de Pedro 1:15. ¿Alguien que lea? Primera de Pedro 1:15 y 16. Yo lo tengo. Amén. Dale. 15 y 16. Sí. Ya, dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. ¿Hasta ahí? Amén. Amén. Ahí. Perfecto. Eso es comprender la santidad de Dios. ¿Ya? Cuando Dios te invita a vivir una vida en santidad. ¿Cómo puedo vivir en santidad si sigo pecando? Es contradictorio, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer para ser santo? Dejar el pecado. ¿Cómo dejo el pecado? Arrepintiéndome. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Cambiar de conducta. O sea, yo primero cambio conducta y me arrepiento, dejo atrás mi pecado y comienzo a vivir una vida en santidad. Y así vivo conforme a su voluntad. Amén.
Ahora pasamos a otro punto. La pregunta es, que le hago a todos ustedes, obviamente yo me incluyo, ¿nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados? ¿Cómo está nuestra vida delante del ojo de Dios? Pregúntense eso. Preguntémonos nosotros, cada uno en su corazón, ¿cómo está nuestra vida delante de los ojos de Dios? Seamos honestos, seamos sinceros, tengamos eh, sinceridad en nuestro corazón para con Dios. Pongámonos de rodillas y reconozcamos delante de Él, en intimidad, ¿no es cierto?, cómo está nuestra vida. ¿Está en santidad? ¿O hay pecados todavía de la cual hay que dejar? Si tenemos aún pecado que no hemos dejado, la invitación ya está hecha. El mensaje ya está dado. La invitación que Cristo te hace ya la hizo hace 2000 años atrás. Arrepentíos y conviértanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ¿ya? Arrepiéntete, arrepintámonos de nuestro pecado. Porque ¿saben qué, chiquillos? Todos los días estamos siendo tentados. Por lo tanto, todos los días podemos nosotros fallarle a Dios, podemos pecar, ¿ya? Este proceso de arrepentimiento es un proceso que vamos a tener durante toda la vida del Hijo de Dios, ¿ya? Toda la vida vamos a tener este proceso porque nuestro cuerpo que está en pecado, ¿no es cierto?, siempre nos va a querer forzar a cometer pecado, ¿ya? Por lo tanto, el proceso de arrepentimiento es de toda la vida. Obviamente, el que recién se convierte, recién está en proceso de entender estas cosas, pero a medida que nosotros vayamos creciendo y vayamos madurando, ya el arrepentimiento eh, debe ser constante y la santidad debe aumentar en nuestra vida, porque la vida del cristiano es igual que la vida física, como les decía el otro día, nace, vive, crece, ¿no es cierto?, hasta llegar a la gloria. Eh, y una forma de demostrar el crecimiento, una evidencia, mejor dicho, una evidencia de nuestro crecimiento espiritual, es que hemos dejado el pecado atrás, ¿ya? Nos hemos arrepentido. La vida del cristiano es de constante cambio. Ya hemos dejado este pecado, después dejamos este otro pecado. A medida que comprendemos la voluntad de Dios y comprendemos la palabra y comprendemos la santidad de Dios, nuestra vida se va purificando, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo madurar espiritualmente? A través del arrepentimiento. Todos los días, lamentablemente, tenemos que arrepentirnos, pero no significa abusar de la gracia, no significa abusar de su perdón. No quiero que entiendan que, total, como Dios me perdona, me arrepiento y listo. No, no es así. Porque si yo digo, total, yo después me arrepiento y Dios me perdona, es porque no estamos teniendo un arrepentimiento genuino. Eso no es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino sí o sí va a buscar dejar el pecado como sea y lucha contra ese pecado hasta dominarlo, hasta vencerlo, ¿ya? Por lo tanto, el pecado se va dejando atrás a través del arrepentimiento. Y a través de eso voy creciendo en santidad, voy creciendo espiritualmente. Sí, Dios nos considera santos, ¿no es cierto? Nos considera apartados. Para Él somos santos, somos apartados, ¿no es cierto? Por su gracia, ¿ya? Pero eso no significa que de ahora en adelante nunca más vamos a pecar, porque todos los días somos tentados al pecado. El que tiene libre albedrío, si tenemos libre tenemos libertad de elegir entre hacer lo malo y lo bueno, siempre va a estar esa posibilidad de volverle a fallar a Dios.
¿ya? Por lo tanto, la vida del cristiano es de constante decisión en todo momento. Decidir por hacer el bien, decidir por hacer el bien, decidir por hacer el bien, ¿ya? Y de constante arrepentimiento. Tengo esto en mi vida, tengo que dejarlo. Tengo esto, otro pecado en mi vida oculto, tengo que dejarlo. Tengo que luchar contra esto, tengo que cambiar, tengo que mejorar. Esa es la vida de un cristiano, porque esa es la evidencia de un verdadero arrepentido, ¿ya? El que se arrepiente de verdad, genuinamente, lucha, confronta y vence el pecado, ¿ya? La santidad absoluta, ¿no es cierto?, perfecta, eh, vamos a tenerla cuando ya tengamos un cuerpo glorificado, cuando ya para su segunda venida. Pero mientras tanto estemos en este cuerpo, vamos a seguir luchando, hermano. Y probablemente todavía, ahora en este momento, hayan cosas que tenemos que dejar, po. Tenemos que trabajar en nuestra vida y que están por ahí ocultas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Orar con una oración genuina delante de Él para que podamos ver y entender dónde le estamos fallando. Bien. Ese es el mensaje, muchachos. Para terminar, vamos a leer dos textos, ¿ya? Vamos a leer dos salmos. Los voy a leer yo. El primero, para que lo anoten y lo busquen, Salmo 32, del 3 al 5, para que, para poder respaldar lo que estoy diciendo ahora. Salmos 32, del 3 al 5. ¿Qué es lo que dice? Salmos 32, del 3 al 5. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi corazón. Así debemos arrepentirnos, así debemos arrepentirnos, no encubrirle nada a Yahweh, sino confesarle nuestros pecados, ¿ya? Esa es la manera de arrepentirse. Lo voy a leer de nuevo, el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ves? Clarísimo, clarísimo. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo arrepentirnos. Ahora leamos Salmo 51. Este salmo, muchachos, es tremendo. Salmo de David. Salmo 51. El título dice arrepentimiento y plegar pidiendo purificación. Vamos a leerlo completo. Léanlo conmigo. Dice, Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco, más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se conviertan a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación.
cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros a Jerusalén. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Bien, otro ejemplo de cómo arrepentirse. Confesando simplemente nuestro pecado y reconociendo honestamente nuestra maldad para que Él perdone nuestro pecado. Yo no sé cómo lo hacen las otras religiones paganas, ¿no es cierto? Que lamentablemente no cuentan con esto, de la bondad de un Dios que perdona sus rebeliones y que está dispuesto a hacer todo por ti para que, para que te arrepientas y hagas el bien, ¿ya? Yo sé que a lo mejor suena un poco, no sé, pero lo único que nos queda hacer es dar gracias a nuestro Dios porque día a día trabaja en nosotros para encaminarnos hacia el arrepentimiento y vivir como Él quiere. Así que eso, hermanos, espero que haya quedado claro. Eso lo dejo hasta aquí, así que doy espacio para que puedan, no sé, comentar, preguntar algo, ¿ya? Yo dejo hasta aquí la palabra de hoy.